Hola de nuevo, hoy les hablaré de la creación de todas las estructuras que conforman a mi cara y cuello. Comenzaré explicándoles que el mesénquima que genera mi cabeza y cuello viene de 4 lugares importantes. Uno de ellos proviene del mesodermo paraxial, creando una parte importante de mi cráneo, músculos voluntarios de la región craneofacial, mi dermis, el tejido conectivo de la región dorsal de mi cabeza y las meninges. De las células de la cresta neural se forman las regiones del neuroectodermo, de las áreas del prosencéfalo, el mesencéfalo y romoencéfalo. También del mesodermo de la placa lateral, este genera mis cartílagos laringeos, aritenoides y cricoides. Y finalmente se generan las regiones del ectodermo que se engruesan y a estas yo las llamo placodas ectodérmicas. Y crean las neuronas del quinto, séptimo, noveno y 10º ganglios sensitivos craneales. El tejido conectivo de esta región. Los arcos faringios son aquellos que forman cada una de las estructuras que conforman a mi cara y cuello. Yo antes conocía a estos como arcos branquiales, ya que se parecen mucho a las branquias de los peces. Estos arcos están compuestos por barras de tejido mesenquimatoso y están separados por hendiduras faringias. Además, se crean evaginaciones a las que yo llamo bolsas faringias. En la formación de mi cara es importante que les mencione al estomodeo, el cual formará el centro de la cara, y esto ocurre al final de la 4ª semana. A los 42 días de mi vida se crean 5 prominencias mesenquimatosas. La diferenciación de estas se dan gracias a las interacciones de epitelio mesénquima. Una de ellas es la prominencia maxilar inferior, en el primer arco faringio y en posición caudal a mi estomodeo. Otra es la prominencia maxilar superior, en la porción dorsal del primer arco faringio en posición lateral a mi estomodeo. La prominencia frontonasal es una pequeña elevación la cual se encuentra rodeada en la posición craneal con respecto a mi estomodeo. Y finalmente aparecen las prominencias nasales. Cada uno de los arcos faringios contiene un núcleo de tejido de mesénquima, que en la parte exterior cubre con ectodermo superficial y en la parte interior por un epitelio endodérmico. El núcleo de mis arcos faringios tiene grandes cantidades de células de la cresta neural, las cuales migran al interior de estos para generar algunos de los huesos de mi cara. Cada uno de los arcos se compone por 3 estructuras importantes. Uno de ellos son los componentes musculares y cartilaginosos. Además contienen nervios craneales teniendo 5 componentes nerviosos y también tienen su propio componente arterial. El primer arco faringio se compone por una porción dorsal compuesta por la apófisis maxilar superior. El mesénquima de la apófisis genera el premaxilar superior, el maxilar superior, el hueso cigomático y la parte del hueso temporal por osificación membranosa. Y la porción ventral, la cual comprende la apófisis maxilar inferior, el cual contiene mi cartílago de Mecker. Y también se forma por la osificación membranosa del tejido de mesénquima que rodea al cartílago. Este desaparece con excepción de 2 partes, las cuales se generan mi martillo y yunque. Por otro lado, la musculatura del primer arco faringio comprende los músculos con los que mastico, el digástrico, mieloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. La inervación de los músculos del primer arco faringio provienen de la rama mandibular del nervio trigémino. El cartílago del segundo arco, o como yo lo llamo, arco ioideo, da origen al estribo, apófisis estiloides del hueso temporal, ligamento estiloioideo y parte ventral del asta menor y parte superior del cuerpo de mi hueso ioideo. Los músculos que se generan de mi arco ioideo son el músculo del estribo, el estiloideo, vientre posterior del digástrico, músculo auricular y músculo de la expresión facial. La inervación de estos músculos viene del nervio facial. El cartílago del tercer arco faringio genera la parte inferior de mi cuerpo y el asta mayor del hueso. Además, generará mis músculos estilofaringios, y estos músculos se inervan gracias al nervio glosofaringio. Los cartílagos del cuarto y sexto arco faringio se fusionan y forman mis cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme de mi laringe. Los músculos del cuarto arco faringio generan mi músculo cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y los constrictores de la faringe, y se inerva a través de la rama laringe superior del vago. El sexto arco faringio genera los músculos intrínsecos de la laringe y se inerva por la rama laringe recurrente del nervio vago. El revestimiento endodérmico epitelial de las bolsas produce algunos órganos y estos se dividen en 4 pares de bolsas faringias. La primera bolsa faringea genera la cavidad timpánica, exactamente mi oído medio, y el conducto auditivo o trompa de Eustaquio. La segunda bolsa faringea genera mi amígdala palatina y la fosa amigdalina. La tercera bolsa genera la glándula paratiroidea inferior y mi timo. Y por último, la cuarta bolsa genera mi glándula paratiroidea superior y el cuerpo último branquial de células parafoliculares de la glándula tiroidea. Mi glándula tiroidea aparece como una proliferación epitelial en el piso de mi faringe.
Esta se genera entre un tubérculo impar y la cópula que después generará el agujero ciego. Durante la migración de células, esta va a permanecer conectada a la lengua por un conducto llamado tirogloso. Mi glándula tiroidea comienza a descender por delante del hueso ioides y para la 7ª semana termina su recorrido para ubicarse por delante de la laringe. Mis dientes provienen de una interacción de epitelio y mesénquima. En la 6ª semana, mi capa basal del revestimiento de mi epitelio de la cavidad oral produce una lámina dental a lo largo de mi maxilar y mi mandíbula. Esta lámina genera mis yemas dentales. Las células mesenquimatosas de la papila adyacente se va a diferenciar en odontoblastos y estos más tarde producirán la dentina. Además, las células epiteliales se van a diferenciar en ameoblastos, que son los que forman mi esmalte. A raíz del crecimiento medio de mis prominencias maxilares, las dos nasales mediales se fusionan y esto crea mi segmento intermaxilar, el cual consta de un componente labial y un componente del maxilar y finalmente un componente del palatino. Este segmento intermaxilar se continúa con la porción rostral del tabique nasal, el cual está constituido por la prominencia frontal. Mi paladar primario se origina en el segmento intermaxilar, en la parte principal del paladar definitivo, y este consta de dos protuberancias en forma de cresta que proceden de las prominencias maxilares. Estas protuberancias las conocemos como crestas palatinas. En la 7ª semana ascienden para ocupar una porción horizontal por arriba de la lengua y se fusionan, y esto genera mi paladar secundario. Finalmente, la parte anterior de las crestas se fusionan con el paladar triangular primario, y es aquí donde el agujero incisivo sirve de línea media entre los paladares primario y secundario. Para la 6ª semana aumenta considerablemente la profundidad de las fosas nasales y con ello la membrana oronasal separa las fosas de la cavidad oral primitiva gracias a las coanas primitivas.